Bueno, como decía, la idea general básicamente es, tenemos un experimento aleatorio, nosotros no sabemos cuál es el resultado de ese experimento, pues es aleatorio, ¿vale? Pero sí sabemos cuáles son los posibles resultados del experimento, ¿no? Y esos posibles resultados forman un conjunto que se llama espacio muestral, ¿vale? Y ese espacio muestral nos va a servir para poder calcular la probabilidad teórica de, de algún evento, ¿no? Dijimos que un evento era cualquier subconjunto del espacio muestral, ¿no? Básicamente esa era la definición de un evento. Y obteníamos la cardinalidad del espacio muestral, la cardinalidad del evento, los dividíamos y de esa manera obteníamos la probabilidad, que era un valor que podía estar comprendido entre el 0 y el 1, incluyendo a estos dos valores, ¿vale? Si teníamos el 1, se trata de un evento que es completamente seguro que ocurra. Si es 0, es completamente seguro que no ocurra, ¿vale? Y tenemos todo un gradiente en medio, ¿no? De, digamos, el grado de certeza que podemos tener de que ocurra o no ocurra ese evento en particular, ¿vale? Eso en resumen es la idea que dimos en los videos anteriores y en la clase anterior, ¿vale? Y posteriormente también dijimos que existía otra forma de calcular la probabilidad, que era algo que se llamaba probabilidad frecuencista o empírica, y esa probabilidad se calculaba realizando experimentos, ¿no? Realizábamos en experimentos, veíamos en cuántos de esos experimentos obteníamos un resultado que fuera consistente con el evento, pues también dividíamos, ¿no? Y vimos en particular que había una relación entre la probabilidad teórica y la empírica, ¿no? Y la relación básicamente es que si yo repito muchas veces un experimento, muchas veces, tantas como sea posible, ¿no? Eh, diríamos, lo repito n veces con n tendiendo a infinito, o sea, un número muy, 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 muy grande de veces, pues resulta que si yo hago eso, que lo repito muchísimas veces, la probabilidad teórica y la probabilidad empírica, es decir, la probabilidad clásica y la probabilidad frecuentista, se eh, van a coincidir, ¿no? Con, cada vez con mayor precisión, ¿no? La probabilidad empírica se va a ir acercando cada vez más a la teórica, ¿no? Y dijimos que a eso le llamábamos, o era uno de los resultados de las aplicaciones, podríamos decir, de algo que se llama la ley de los grandes números, ¿no? La ley de los números grandes, ¿vale? Entonces, en esencia, esa es la idea, ¿no? Y yo les dije en particular que no se les olvidara esta última parte, porque era hasta cierto punto el sustento de cosas que íbamos a hacer posteriormente, ¿no? Bueno, entonces básicamente eso fue lo que hemos visto hasta ahorita, como dicho a manera de resumen, para que eh, lo podamos tener como presente así. Entonces, lo que quiero hacer hoy es platicar un poco acerca de las variables, en particular dos tipos de variables, son las continuas y las discretas, que van a ser importantes para nuestro curso, puesto que vamos a definir unas cosas que se van a llamar distribuciones de probabilidad. Todavía no sabemos qué es eso, pero pues tenemos que saber primeramente, bueno, tener bien fresco qué son las variables continuas y las discretas, puesto que las variables, que las distribuciones justamente se van a distinguir por eso mismo, porque algunas van a ser para variables continuas y otras para variables discretas. Entonces hay que tener muy clarito qué son cada uno, ¿vale? Entonces quisiera empezar la clase con eso. En teoría fue un tema que vimos el semestre pasado. Entonces más o menos me gustaría escuchar qué son, ¿no? Estas variables. Para empezar, bueno, espero que todos recordemos qué es una variable, ¿no? A ver si quieren levantar su manita y decirnos, Diane de la Cruz, qué es una variable. Es una característica de interés del elemento que vamos a medir de la población. Ok, de la unidad de análisis, ¿no? Es una característica de interés, muy bien, en este caso de la unidad de análisis, ¿vale?
Y en particular, esa característica puede cambiar, ¿no? Por eso se llama variable, puede variar, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo por aquí rápido. Es una característica de interés en nuestra, bueno, en nuestra, no vamos a decir, en la unidad de análisis. Recuerden que dijimos que la unidad de análisis, pues básicamente era, se representaba con cada elemento de la población, ¿no? En la población se encontraban los elementos o las unidades que estamos interesados en analizar o en estudiar, y también les podemos llamar por eso unidad de análisis, ¿no? En particular, hay otras características que son importantes para una variable. Bueno, creo que son hasta cierto sentido como obvias, pero pues básicamente es que se pueda medir. Es una característica importante. Una variable se tiene que poder medir. Si no se puede medir, no es pues una variable, ¿no? El semestre pasado poníamos algunos ejemplos un poco extremos, ¿no? El alma. Bueno, el alma no es una variable, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor alguno de ustedes piensa que es una variable de interés para para ustedes. Sin embargo, no es algo que se pueda medir o que se pueda observar en sentido estricto, ¿no? Entonces no es una variable, ¿no? Dijimos que iban a haber muchas cosas así, que no íbamos a poder medir, que aunque formaran parte de nuestras creencias o etcétera, pues no las íbamos a poder observar y en ese sentido no iban a ser variables, ¿no? Entonces estamos restringiendo básicamente a variable todo aquello que sea susceptible de medición, ¿vale? Y ese es el fundamento de nuestra metodología, ¿ok? Bueno, ahora, pues que algunos ejemplos de variables. Bueno, no creo que valga la pena escribirlos, pero eh, de lo que sea, ¿no? Lourdes. ¿Puede ser el sexo o la edad? Ok, el sexo de una persona o la edad de una persona, ¿no? Recuerda, ¿no? La variable sería, por ejemplo, el sexo y los niveles que puede adquirir la variable o los valores que puede adquirir serían, en este caso, por ejemplo, digamos, masculino o femenino, ¿no? En la edad, ¿cuáles serían los valores que puede adquirir? Bueno, pues si lo tomamos, por ejemplo, en años enteros, podríamos decir 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Con puntos suspensivos hasta, no sé, 130 a lo mejor, no sé cuánto haya vivido cuánto viva o cuál sea el récord mundial, digamos, ¿no? A ver, había por ahí otra mano, creo que era Andrea. Sí, bueno, iba a dar otro ejemplo que eran los colores, la estatura, el peso. Sexo, colores, estatura, peso, edad, etcétera, ¿no? ¿Qué otras? A ver. Díganos algunas más, Ricardo. Chao. Una especie. De escolaridad, grupo socioeconómico, estado civil. Ok, escolaridad, estado civil, nivel socioeconómico o grupo socioeconómico. Bueno, básicamente ya tenemos algunas, ¿no? Ya tenemos 8. Saray. Bueno, nada más dos más, temperatura y velocidad. Ok, la temperatura y la velocidad. Ok. Aquí valdría la pena hacer una aclaración, ¿no? La velocidad es una variable, podríamos llamarle compuesta, ¿no? Se compone de otros dos elementos, ¿no? O sea, no la medimos directamente. De hecho, la calculamos a partir de lo que podemos medir de otras dos, ¿no? Generalmente la distancia que se recorre en un tiempo determinado, ¿no? Nada más como aclaración, pero pues, da lo mismo, sigue siendo una variable, la podemos medir, ¿no? O sea, y puede ser de interés para algún experimento, para alguna investigación. Muy bien, entonces ahora lo importante, lo bueno, ¿no? Se viene lo bueno. Vamos a decir entonces
esos son algunos ejemplos. Y dijimos que teníamos en particular, teníamos varias maneras de clasificar nuestras variables, ¿no? Las podíamos clasificar, por ejemplo, en términos de la cantidad de niveles, ¿no? O el número de niveles que pudieran adquirir. A ver, ¿se acuerdan cuáles son? El número de valores que pudieran adquirir. A ver, manitas, ¿de quién se acuerda? Andrea Cardona. La dicotómica y la politómica. Ok, la dicotómica y la politómica, ¿no? Como para hacer un repaso. La dicotómica podía tomar Aquellas que únicamente pueden adquirir dos valores, así como ahí sería el ejemplo del sexto. Y nada más creo. Perdón, sí, el sexo podría ser una variable dicotómica, puede adquirir únicamente dos niveles. Y las politómicas, bueno, pues cualquier otro, ¿no? Si pueden obtener 3 o más niveles, son politómicas, ¿no? Básicamente. Y dimos algunos otros, ¿no? Dijimos, por ejemplo, que en términos de... Bueno, a ver, ustedes díganme, ¿cuáles otras clasificaciones dimos? Oh, ya no alcancé a ver el nombre. Pamela. La cuantitativa y cualitativa. Ok, la cuantitativa y la cualitativa. Aquí, cuantitativa y cualitativa, ¿no? Digamos que en términos del tipo de característica a la que nos estemos refiriendo, si es a una cualidad o a una cantidad, podemos tener estos dos, ¿no? Ya no lo puse ahí como categoría, pero vamos a pensarlo así. Scarlett. Por el diseño experimental. Ok, cuando hablamos de un diseño experimental, podemos distinguir dos en particular, ¿no? Que son la independiente y la dependiente, ¿no? Así tenemos un diseño experimental, tenemos estos dos tipos, podemos distinguir también en términos de la característica que estemos evaluando, si es cualidad o si es cantidad, por el número de valores. ¿Qué más? Sara y Luna. También la variable independiente activa y la variable independiente atributiva. Ah, claro, sí, de la independiente dijimos que había activa y atributiva, y también había fija y aleatoria, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más dijimos? A ver, está Diane de la Cruz y después Yamilet. Sí, que las cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Ok, las cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Las cualitativas, ¿cómo son en ese sentido? Representan una cualidad o una categoría. Ok, pero si les pudiéramos poner también ese nombre, ¿serían continuas o discretas? ¿En la cualitativa? Ah, Pues es que en la cualitativa tenemos nominal y ordinal. no, o sea, si le pudiéramos asignarle, ya sea que fueran continuas o discretas, las cualitativas, ¿qué serían? Yamilet. Serían continuas, que no poseen separaciones. Nos eche un volado, ¿eh? A ver, vamos a pensar, por ejemplo, una cualitativa sería como el sexo, ¿no?
sea, refiere a una cualidad de la persona y podría ser masculino o femenino. ¿Y hay continuidad entre esos valores? No, ya me equivoqué, pensé que estábamos hablando de la de la cuantitativa, no de la cualitativa. Cualitativas, sí, pues serían, podríamos decir, discretas, ¿no? Entonces, hay en general varias clasificaciones, no solamente quería como escribirlos para ir recordando un poco, y en particular este último que escribía es importante. Habíamos distinguido entre variables continuas y discretas, ¿no? Y ese es el punto importante al que quería llegar. Entonces vamos a decir una variable continua. Aquí viene lo importante. ¿Quién nos quiere decir, pues, cómo podemos saber que una variable es continua y cómo podemos saber que una variable es discreta? Dian de la Cruz. Porque las variables continuas son aquellas que no van a tener como separaciones entre sus valores que pueden tomar. Y cuando estábamos en ese tema, nos dio varios ejemplos y uno de ellos era como la cantidad de líquido que está en un recipiente, que sí podemos tener 50 mililitros, 52 mililitros, o puede ser como el tiempo de traslado de la escuela a la casa, 1 hora, 3 minutos, 15 segundos. Podrían ser algunos ejemplos. Ok, está muy bien. Sí, básicamente una variable continua, espero que los demás estemos entendiendo. Una variable continua es aquella, obviamente tiene valores, pero, vamos, ¿cómo decirlo? Tiene muchos valores. O sea, tiene tantos valores que sus valores no están separados, ¿no? ¿A qué nos referimos? Que era lo que decía Diane. ¿Cuál fue el primer ejemplo que puso? El de líquido, ¿no? Podríamos preguntarnos la cantidad de líquido que puede tener un recipiente, a lo mejor. Entonces podríamos decir que podría tener desde, a lo mejor, 0 litros hasta 50 litros, ¿no? Bueno, no sé si litros así. Desde 0 litros hasta 50 litros, ¿sí? Y en ese recipiente nosotros podríamos ponerle, pues no ponerle nada, ¿no? Y tendría 0, o podríamos llenarlo y tendría 50. Pero también tendríamos un montón de posibilidades en medio. ¿Están de acuerdo? Que era lo que decía ahorita Diana. O sea, lo podríamos poner a lo mejor hasta aquí, ¿no? De manera que sean 35.972 litros, ¿no? O le podríamos poner 21.43 litros, etcétera, ¿no? Entonces, son tantas posibilidades, tantas, que prácticamente cualquier valor, recuerden que lo representábamos en este momento con una línea recta. Tenemos por aquí los positivos, por acá los números negativos. Y lo que decíamos era, bueno, yo puedo adquirir valores desde el 0, vamos a pensar que por acá está el 50. Entonces puedo adquirir el 0, puedo adquirir también el 50, mi variable puede adquirir ese valor y puede tomar teóricamente cualquier valor que esté aquí en medio. ¿Sí? ¿Cuántos valores hay ahí en medio? Entre el 0 y el 50, ¿cuántos valores hay? Infinito de números, ¿no? Hay una cantidad infinita de números, ¿no? Es una cantidad inmensa, ¿no? De hecho, yo les decía en ese momento, es una cantidad tan inmensa que hay algo que no podemos hacer con esos números. ¿Qué no podemos hacer? O sea, es tan grande la cantidad de números que hay algo que no podemos hacer con ellos, ¿no? Vamos a poner por aquí. ¿Contarlos? Exactamente. Aquí hay una cantidad infinita de números, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque puede adquirir cualquier valor. ¿Sí están de acuerdo en eso? O sea, podría tomar 20.5849, 19.000004539.2 y cualquier valor que se les ocurra. O sea, si tenemos un instrumento lo suficientemente preciso para saber cuánta agua hay ahí precisamente, podemos agarrar el valor que quieran entre 0 y 50. Y justamente esto que dice su compañera es importante. Hay una cantidad infinita que es tan grande
que no la podemos contar. De hecho, se le suele llamar formalmente que es una cantidad infinita no numerable. ¿Qué significa que no sea numerable? Que no la podemos contar, ¿vale? ¿Cuál es, digamos, una prueba de que no la podemos contar? Pues se los decía en ese momento. El que me diga ahorita cuál es el primer número después del 0, le pongo 10 en la materia, ¿no? Entonces, ¿quién se atreve a decirme cuál es el primer número después del 0? ¿Hay alguien que quiera 10 para la materia? Pues de querer sí, pero no, no podría decirle el número. Ok, exactamente, no podemos ni siquiera decirlo. O sea, no podemos decir ni siquiera el primero. Entonces, mucho menos nos los podemos acabar. Si no podemos decir el primero, mucho menos podemos decir la cantidad infinita de números que hay, ¿vale? ¿Sí? O sea, espero que se entienda, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos decir el primero? Porque el primero es 0.000000000. Una infinidad de ceros y por ahí va a aparecer un 1 al final. Pero resulta que son tantísimos que no hay final, entonces nunca llegas al 1. ¿Sí me explico? Sí, si nosotros quisiéramos contar el siguiente número después del 0, pues tendríamos que poner aquí, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0. Una cantidad infinita de ceros, más ceros, ¿no? Acá, más ceros, muchísimos, muchísimos ceros. Y por acá, en teoría, debería de haber un 1, ¿no? Pero está tan alejado que no podemos llegar a él. Y como no podemos llegar a él, no podemos ni siquiera mencionar el primer número. ¿Sale, vale? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces decía Diane que habían estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el agua. La cantidad de agua que hay en un recipiente, pues puede adquirir una cantidad infinita, ¿no? Inmensa de valores, y de hecho, pues están pegaditos, ¿no? ¿A qué me refiero con que están pegaditos? Pues va a estar ese número que no he podido mencionar, todavía no lo menciono, y después por acá el segundo número, pues es lo mismo, ¿no? En teoría tendría que haber otro que tampoco puedo contar, pero que debería tener por ahí un 2, ¿no? Entonces, estos son tan pequeñitos que los podríamos ver como si estuvieran juntitos, ¿no? Uno va a estar por aquí y el otro va a estar pegadito, pegadito al lado, ¿no? Y como son tan pequeñitos, están tan pegaditos que yo digo que hay continuidad entre ellos. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Y después va a venir otro que va a estar tan pegado también, y va a haber otro tan pegado, y entonces todos están tan pegados que yo no soy capaz de ver que haya algún segmento, ¿no? O algún hoyo ahí entre mis valores. Y por eso digo que mi variable es continua, ¿no? A veces se lo suelen explicar un poquito diciéndoles que las variables que adquieren valores decimales son continuas, ¿no? Como que lo simplifican un poquito. Sin embargo, como les comenté el semestre pasado, hay que tener cuidado con esa definición, porque hay variables que adquieren valores con punto decimal y que no son continuas, ¿no? Hay variables que no son continuas a pesar de tener valores con punto decimal. Entonces, esta sería como la lógica. Obviamente hay una definición formal de las variables continuas. Tiene que ver justamente con esto de aquí, con los infinitos, ¿no? Que es un tema un poco raro. No, no raro, sino difícil, poco intuitivo, como difícil de comprender, pero muy bonito. Entonces, eso sería una variable continua. ¿Qué otros ejemplos podríamos tener de variables continuas? Ah, bueno, perdón, hasta aquí se está entendiendo lo que estoy diciendo. Sí. Gracias. Bueno, también les quería decir eso. Si a veces cuando pregunte cosas así, por ejemplo, si se está entendiendo, sí se vale que no levanten su manita para decirme, ¿no? Para que yo pueda tener una señal de vida y saber más o menos que sí o que no, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué otras variables podrían ser continuas? La distancia. Ok, la distancia. ¿Cómo sería la distancia? No sé, a lo mejor 1 kilómetro. En ese kilómetro también hay una cantidad infinita de números que no podríamos contar y no hay separaciones. Por ejemplo, de un Ok, bueno. kilómetro a 2. Ok, sí, pero ojo. Bueno, decir 1 kilómetro no es decir una variable, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la variable? Sería la variable distancia. ¿Distancia de dónde a dónde le gusta? No sé, de la estación de metro Hidalgo a la estación del metro Zócalo.
Bueno, ahí tendríamos, esa sería una variable, para empezar. ¿Qué dicen los demás? La distancia que hay de Zócalo a, ya se me olvidó cuál, de Zócalo a Guelatao, vamos a decir, Ricardo. Pues sí podría ser una variable, pero la tendría que convertir a, pues, variable, ¿no? O sea, ¿Cómo convertir? pues sí, ¿no? Saber la distancia que hay entre ellos dos, pero convertida en kilómetros, ¿no? Yo sí puedo decir cuánta distancia hay del Metro Hidalgo a, no sé, a Indios Verdes, ¿no? Y hay una distancia tal vez de 5 kilómetros, pero ya cuando digo 5 kilómetros ya la estoy convirtiendo en variable, ¿no? Es como decir temperatura, ¿no? O sea, yo puedo decir tibio, frío o caliente, pero la tengo que convertir a grados para que realmente ya se convierta en variable. Más o menos. Si dijera tibio, frío o caliente, también sería una variable. También podría ser una variable. Solamente que sería una variable categórica, ¿no? Digamos, se representa con categorías en lugar de con números. El ejemplo de su compañera no es una variable. ¿Por qué? ¿Cuántas distancias hay del metro Guelatao al metro Zócalo? O sea, si trazamos una línea recta entre el metro Zócalo y el metro Guelatao, ¿cuántas distancias hay? ¿Es una sola distancia? ¿Hay muchas? Vamos a imaginarnos que aquí tenemos, perdón por mi dibujo, ahí está el Z de Zócalo, G de Guelatao, y entonces nosotros vamos a trazar la distancia que hay entre las dos estaciones. Entonces yo podría trazar una línea recta aquí, ¿no? Para saber cuál es la distancia que hay. Entonces, ¿cuántas distancias hay? Pues varía, ¿no? Porque podrían ser kilómetros, metros, centímetros. Sí, pero en sentido estricto sería lo mismo, ¿no? O sea, si es 1 kilómetro y son 1000 metros, pues es lo mismo, ¿no? O sea, lo que voy es una variable esta, la distancia que hay de Zócalo a Guelatao. ¿Qué dije que tenía que ser una variable? Que de hecho su nombre mismo lo dice. Tiene que variar, ¿no? A ver, Leticia. Pues sí, eso mismo iba a decir, que tenía que variar, pero, o sea, a mí me confunde en el aspecto de que también cumple con la característica de que se puede medir. Entonces yo diría que sí, cumple No, con esa característica. debe de cumplir con las dos. Ajá, ya. No puede, o sea, no hay confusión en el sentido de decir es que cumple una. Si cumple una y no cumple la otra, no es variable. Ah, ¿Vale? ok. Sí, Entonces, ¿varía esto? O sea, mañana va a ser otra distancia distinta a la que va a haber en esta, de aquí hacia acá. Y pasado mañana va a ser otra más. Ah, ya entendí. O sea que la distancia del punto A al punto B jamás va a variar, o sea, jamás va a ser diferente y por eso no puede ser considerada variable. Exactamente. No va a variar. Siempre es la misma. Es una constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. O sea, no varía. No varía. A lo mejor lo podrían entender de otra manera, ¿no? Como la ruta que toman las personas, a lo mejor ahí sí puede variar, ¿no? Si lo vemos en términos de las rutas, pues alguien se puede ir, no sé, caminando por las calles y va a tener cierta distancia, otro se puede ir en camión y va a recorrer otra distancia, otro se puede ir en metro y va a recorrer otra distancia, así sí podría ser. ¿Por qué? Porque las distancias serían diferentes, pero aquí la distancia es la misma, entonces no es variable, es constante. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, a ver, ¿cómo sí sería una variable con distancia? Ricardo. Cuando la convierto a metros, bueno, podría ser el mismo ejemplo, pero en metros, o como tal pongo un ejemplo ya con variable. Sí, o sea, dígame una variable que se le ocurra en la cual se mida la distancia y sea variable, o sea, varíe. O alguien más, quien sea, ¿eh? No. A ver, Scarlett. Podría ser
lo que camina, no sé, mi mamá al día, a lo mejor hoy va al tianguis y solo hizo unos metros y mañana va por mi hermano a la escuela y ya hizo otros 10 metros. Exactamente. Distancia caminada por día. Esa es Scarlett, ¿verdad? Sí. Por la mamá de Scarlett. ¿Vale? ¿Es con doble T? Sí. Scarlett. Ok, entonces la variable podría ser la distancia caminada al día o por día por la mamá de Scarlett. ¿Es una variable? O sea, ¿varía? ¿Va a variar día con día? Sí. Sí va a variar, ¿no? Ya, seguramente hoy va a ser tanto, mañana otro tanto, etcétera, ¿no? ¿Y la podemos medir? Pues sí, claro que la podemos medir, ¿no? De hecho, actualmente ya hay hasta esas, las pulseras y relojes inteligentes, ¿no? Que te miden cuánto te desplazas al día, ¿no? Entonces, ¿y sería una variable continua o una variable discreta? ¿A cuántos valores podría adquirir esto? O sea, así teóricamente, piénsenlo. ¿Cuáles podría? ¿Habría algunos que no podría tomar? Sería continua porque pasa con... Ay, tenía que levantar la mano, perdón. Sí, evidentemente, pero pues ya. Pues sería continua porque igual no sabemos cuántos números hay ahí en esa distancia que va a recorrer en el día a día. Exactamente, o sea, podría ser cualquiera, ¿no? Bueno, siempre acuérdense, para saber si es continua pueden dibujar su recta. Y si ustedes se dan cuenta que, vamos a decir, entre 2 puntos de su recta puede adquirir cualquier valor que esté entre esos 2 puntos, es prácticamente seguro que la variable es continua, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, teníamos desde el 0 hasta el 50. Y nada más con saber que entre esos dos valores podía adquirir cualquiera, ya sabemos que es continuo, ¿no? Podría ser más chiquito, podría ser del 0 al 10, podría ser del 0 a lo que quieran, ¿no? Entonces, a ver, vamos a pensar un poquito. En esta recta que dibujé, ¿qué valores puede adquirir la distancia? ¿Podría adquirir, por ejemplo, negativos? O sea, menores que 0. No. No, ¿verdad? X tiene que ser diferente. Perdón, no puede ser menor que 0, ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier valor que esté de aquí del 0 hacia atrás, pues tache, ¿no? No lo puedo tomar, ¿vale? Vamos a llamarle a la distancia, vamos a llamarle D, con la letra D. Entonces, D tiene que ser a fuerzas mayor o igual que ¿qué número? ¿Es 0? Que 0, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Pues porque no hay distancias negativas, ¿no? No puede decir, es que hoy se paró caminando hacia atrás y se aventó un maratón, ¿no? Que aunque camine hacia atrás o aunque camine con las manos o yo qué sé, sería distancia, ¿no? Puede suceder que no se desplace nada. O sea, puede adquirir el valor 0. Sí. No. ¿No? Sí, ¿no? O sea, si estuviera acostado, pues sí se podría, ¿no? O sea, vamos a poner casos extremos. No estoy diciendo que sea el caso de concreto del que estamos hablando, es un caso extremo nada más. A lo mejor una persona que estuviera, por ejemplo, que tuviera un accidente y quedara en coma, ¿no? Pues no se va a desplazar nada, ¿no? Entonces sí podría adquirir el 0, entonces iríamos desde aquí. Y de ahí hacia adelante, ¿qué se les ocurre que pueda? ¿Hasta qué número? ¿En qué quieren medirlo? ¿En metros? Sale en metros. A petición del público. Entonces lo medimos en metros. ¿Cuántos metros dirían que es lo máximo que podría recorrer? Obviamente infinitos, ¿no? Acuérdense que es por día. ¿1 kilómetro? ¿1 kilómetro? No creo. Menos, unos 100 metros. ¿100 metros? 500. Pues ¿mande? 500 metros. No sé, yo pensaría que más, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé si estamos hablando propiamente
en el ejemplo, vamos a asumir que no conocemos a la mamá de Scarlett, entonces que podría ser a lo mejor una ultramaratonista y no sé, o sea, si por ejemplo, ¿cuántos metros tiene un maratón? A ver quién sabe, cultura general, a ver si me acuerdo. ¿Cuántos metros tiene un maratón? Si no me acuerdo mal, son 41 kilómetros con 296 metros. Ustedes que tienen ahí al todopoderoso Google, a ver si lo pueden checar. Entonces serían 41.296. ¿Cuánto? Creo que son Son 42. Ay, perdón. 42. ¿Cuánta gente? A ver, alguien. ¿Quiénes están hablando? El que sea. 42. Soy Sofía. 42.196. 195. 195. Ay, ya tiene un ratito que no es que no les he contado, yo practiqué un tiempo, mi vida, unos 2, 3 años, no más, como unos 4 años atletismo. Entonces me sabía bien todas esas medidas. Pero ahora pues ya no, me uní al crew de los sedentarios. Entonces 42.195. Entonces si una persona que corre un maratón puede correr 42.195 y el récord mundial es de menos de 2 horas, pues entonces seguramente una persona puede caminar o recorrer más de 42.000, ¿no? De hecho hay ultramaratones, ¿no? Los que corren, no sé, 100 kilómetros en 8 horas, cosas así, ¿no? Muy locas. Entonces, ¿qué les gusta? A lo mejor 150.000 podríamos poner. Dale, 150.000 metros. Entonces sería como el máximo, ¿no? Que podría recorrer una persona antes de morir, ¿no? En el intento. Entonces, ¿y podría tomar cualquier otra que esté ahí en medio? Sí. 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 Sí, ¿no? O sea, cuando menos teóricamente nos podríamos imaginar que sí. Que podría tomar cualquiera que les guste, ¿no? 40, vamos a decir 4.312 puntos, yo qué sé, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, seguramente podríamos tener cualquier valor que estuviera por aquí en medio, ¿no? Bueno, ahí suman como que no tiene espacios ni esta cosa, aquí cualquier valor, cualquier valor, cualquier valor, cualquier valor. Y entonces, como tenemos aquí un espacio, un segmento de la recta, a pesar de que es un segmento, pues sabemos que prácticamente podemos tomar cualquier valor dentro de ese segmento, ¿no? Y ya sabemos que en la recta, pues hay continuidad, ¿no? Eso apréndanselo, ¿no? Las rectas numéricas continuas. Entonces, pues, en nuestro segmento va a ser continuo, ¿no? Así agarramos un segmento muy chiquitito. También, si todos los valores en medio de ese segmento chiquitito pues, se pueden adquirir, pues también hay continuidad. ¿Sale, vale? Bueno, muy bien. Otra variable. Bien. Ay, es que creo que es parecida a la que... pues también puede ser el tiempo de la distancia que recorre una persona en este maratón. Ok, Ya no a lo mejor la distancia, sino el tiempo, ¿no? Ok, el tiempo que tarda en recorrer un maratón, digamos. Tiempo en recorrer un maratón, perfecto. Entonces, a ver, para seguir ampliando nuestros conocimientos, ya sabemos que un maratón tiene 42.195 kilómetros, ¿no? Ahora, ¿cuál es el récord mundial? El maratón, googleenlo, ¿no? Según yo está por ahí de 1 hora 58, ¿no? Que se hizo hace como 2 años, ¿no? En el torneo en un maratón de Nike, si no recuerdo mal. A ver alguien ayúdenos, googleelo. 2 horas, 1 minuto. No, ya es menos de 2 horas. Yo, bueno, encontré uno que dice 59 minutos y 40 segundos. No, a lo mejor ese es el medio maratón, ¿no? No, busquen las noticias, a ver qué. Sí, es 2 horas, profesor. ¿2 horas? 2 horas, 1 minuto.
2 horas, 1 minuto. Bueno, yo tenía 2 entendido horas, 1 minuto, 39 segundos. de quién, de este... Es de una ¿Empieza? noticia del 4 de diciembre del 2020. Eliun Noshki, no sé cómo se pronuncia. Vale, está por ahí de 2 horas, ¿no? Según yo, ya se había bajado, ya se había roto la barrera de las 2 horas, pero no sé si haya sido como oficial la competencia esta de Nike, ¿no? De hecho, fue como súper famosa. No recuerdo si el año pasado no, ¿verdad? Porque ya va un año de pandemia. En 2019, según yo, a ver si pueden buscar ahí, creo que fue una competencia de Nike, ¿no? A ver si alguien lo encuentra. Sí, es de la competencia de Nike, pero creo que no es oficial. Es de 1 hora 59 con 40 segundos. Perfecto. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Adam Flick. El Es que la el ganó. mismo que tiene el otro. ¿Cómo se llama? Eliud Kipchoge, creo. Kipchoge, creo que se pronuncia. Ajá, él. Ujú. Sí, es un africano, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, son 42.195 kilómetros y el tiempo pues anda por ahí de las 2 horas, ¿no? Le digo que ya, según yo, ya se rompió, pero entonces no, tal vez no es oficial. Bueno, son curiosidades, ¿no? Aquí lo vamos a dejar, curiosidad. Vale, entonces el tiempo en recorrer un maratón. ¿Qué tiempo podría ser? ¿Cuál sería lo mínimo? ¿Cuál sería el tiempo mínimo? 2 horas. Efectivamente, ¿no? Ya pusimos por aquí 2 horas, vamos a decir que 2 horas es el tiempo mínimo y el tiempo máximo que podría recorrer una persona, pues bueno, no sé cuánto le puedan permitir estar ahí, vamos a pensar que a lo mejor unas 8 horas, ¿no? No sé si lo puedan dejar ahí toda la vida caminando. Entonces, pues seguramente podría adquirir cualquier valor nuestra variable aquí, ¿no? O sea, la variable sería tiempo en recorrer un maratón, la mediríamos en cada persona esa variable. Entonces ponemos a Ricardo a recorrer el maratón y medimos cuánto se tarda, ¿no? Y a lo mejor se tarda por aquí, ¿no? 3 horas, vamos a decir, ¿no? Y después lo corro yo y a lo mejor me tardo 5 horas, ¿no? Ya estoy, ya pasaron los buenos tiempos de mi vida. Y luego a lo mejor le decimos a Daniela y lo corre ¿qué les gusta? Vamos, que le ganó a Ricardo, ¿no? 2 horas y 45 minutos, ¿no? Es esta pone cara de sorprendida. Es maratonista, ¿no? Y no sabíamos. Entonces, pues puede haber ahí una infinidad de valores, ¿no? O sea, el que quiera, ¿no? Y de hecho, si vuelven a medir a la misma persona en un momento diferente, ¿creen que va a obtener el mismo tiempo exactamente? No, seguramente va a obtener otro, ¿no? Y ahí depende otra vez del instrumento, ¿no? Podemos agarrar un reloj, ¿cómo se le llaman? Nuclear, ¿no? No sé qué, que sea súper preciso, ¿no? Y podríamos así tomar como súper preciso cuánto es lo que tarda, ¿no? Diane de la Cruz. Sí, Atómico. tengo una duda. Por ejemplo, en la altura de una montaña, eso ya no podría ser continuo porque pasa como con la distancia, que ya no va a ser variable. ¿Aplica lo mismo? Sí, de una misma montaña, sí. Si pensáramos en todas las montañas, pues también yo creo, porque no creo que haya una infinidad de montañas en el mundo, ¿no? Entonces va a ser o sea, ¿cómo? No sé si me estoy explicando. Sí podría ser una variable, el tamaño de una montaña, pero no de una en concreto. Tendríamos que medir montañas, ¿no? Entonces variaría porque esta montaña mediría tanto, esta otra mediría tanto, aquella mediría otro tanto, etcétera. ¿Sí me explico, Diane? Sí, pero entonces, si no es continua, ¿qué sería? Pues discreta. Mm, Ujú. Vamos, a lo mejor teóricamente podríamos pensar que podría adquirir cualquier valor, ¿no? La montaña, en cierto rango, ¿no? No hay montañas de altura infinita. Pero vamos, en la realidad, es lo que les digo, en la realidad, ¿cuántas montañas hay? No hay una cantidad, o sea, en la Tierra no hay una cantidad infinita de montañas, ¿no? Entonces, pues las terminaríamos acabando, ¿no?
Entonces, de esa manera podríamos pues saber que seguramente es una variable discreta, ¿no? ¿Por qué sería discreta? Pues cuál sería, si en la continua dibujamos nuestra línea así y no hay espacios, ¿qué sucede en las discretas? ¿Quién me dice? Ahorita Diane ya se ganó su décima, ¿no? Por explicarnos. A ver, Diane, termina de ganarse su décima. Pues que en las discretas sí va a haber como una separación de los valores que puede tomar. Exactamente, entonces si tenemos una variable discreta, vamos a poner por aquí variable discreta, pues resulta que en las discretas hay separaciones o hay una ruptura de la continuidad, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en la edad. Si pensamos en la edad en números enteros, pues ¿cuáles son? Pues podemos tener 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Dijimos que a lo mejor como hasta 130, ¿vale? Y entonces, ¿hay espacios ahí entre el 0 y el 130? Hay Sí, sí unos hay. espacios enormes, ¿no? Aquí entre el 0 y el 1 tenemos un espacio gigantesco. De hecho, es tan grande que ¿cuántos números hay ahí? Pues, infinitos. Infinitos. No lo sabemos. Es un hoyo grandísimo ahí, ¿no? Es un hoyo infinito. Después entre el 1 y el 2 otra vez, pues hay tantísimos números, ahí es un espacio gigantesco también, ¿no? Entonces, ni de lejos es una variable continua, ¿no? Ni de lejos, ¿vale? Habíamos dicho del promedio, ¿no? En algún momento. Tenemos, por ejemplo, la edad. Tenemos el promedio que se obtiene en la escuela. ¿Es una variable discreta o continua? ¿Discreta? ¿Discreta? ¿Por qué discreta? ¿Entre qué valores puede estar el promedio en la universidad? Pues del 0 al 10, incluyendo los decimales que van del punto 1 al punto 9. Ok, Pues, podría ser más o menos del 0 al 10, ¿no? Incluso a lo mejor con 2 decimales, ¿no? No nada más uno. Entonces, podríamos tener 9. Ustedes tienen promedios así como de 9.89, ¿no? De 9.96. Vamos a suponer que tuvieran, aunque no es cierto, ¿no? De 7.2, cosas así. Pero ahora, ¿sería una variable discreta o continua? Levanten sus manitas. Y ya vamos cerrando, Ricardo. Pues es discreta porque solamente puedo tomar 2 dígitos del punto. Bueno, a partir del punto decimal. Ok, exactamente. Entonces pues ya encajó, ¿no? Lo que... Sí, vamos a pensar, vamos a hacer aquí con una lupa. Vamos a ponerle la lupa a nuestro... Uy, qué fea. Bueno, tenemos la lupa y entonces vemos algo así. Entonces aquí está el 0 y aquí está el 0.01, ¿no? Y por acá está el 0.02, el 0.03 y así nos vamos, ¿no? Así, hasta por acá está el 6.04, ¿no? Y así sucesivamente. Pero como dice Ricardo, ¿qué pasa entre estos? ¿Aquí qué hay? Pues otra vez hay espacios, ¿no? ¿Y cuántos números hay ahí, en esos espacios? Este reto por ahí había escuchado Infinitos de números, ¿no? Ajá, pues otra vez hay una infinidad de números aquí en estos espacios. Entonces, pues no hay continuidad, ¿no? Ahí damos un saltísimo, ¿no? Un salto infinito. Del punto 02 al punto 03 hay un salto infinito. Entonces, no es una variable continua el promedio, es una variable discreta, ¿no? Y esto estamos hablando de variables numéricas, ¿no? Estos dos ejemplos. Pero si pusiéramos, por ejemplo, habláramos del sexo, que ya habíamos dicho hace ratito, que podía ser masculino, femenino. Bueno, ojo aquí, la continuidad y lo discreto tiene que ver con los números, ¿no? Es algo que se define, de hecho, en los números reales. Pero, pues vamos a pensar que en las variables cualitativas, ¿qué serían? Ya dijimos hace rato, ¿no? Pues discretas también, ¿no? ¿Por qué? Pues para empezar solamente son 2 valores, ¿no? Y ni siquiera tiene sentido decir que sean
continuos o que sean. La continuidad es una propiedad de los números. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como son categorías, pues no podemos decir, ¿no? Entonces, se suele expresar de esa manera que son discretas, ¿no? Las categóricas directamente son discretas. En las cuantitativas tenemos de dos, o es discreta o es continua, ¿no? Por eso me enfoqué ahorita mucho en ver algunos ejemplos para que tuviéramos cuáles son, ¿no? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Sí queda más o menos claro? Me gusta que Daniela pone ahí su tachecito de no. Si pueden, pongan en el chat o algo así, si no quieren abrir su micrófono. Y así de menos les digo, noto que hay vida y ya, miren, acá están los demás no dirían. Sale, vale. Entonces, bueno, si no hay dudas, dejaríamos la clase hasta aquí. Como se dan cuenta, solo fue un repaso. Y en la siguiente clase vamos a comenzar a hablar de algo que se llama distribuciones de probabilidad, ¿no? Es un tema muy interesante. Yo les recomendaría que para que no se pierdan mucho, si le pueden dar una revisadita a sus clases de geometría, que sería analítica, o de cálculo, si llevaron cálculo, estaría bien. Básicamente, que le echen un ojo a qué es una función, ¿no? Ustedes vieron funciones en la preparatoria, ¿no? Estoy seguro que las habrán visto todos. Les digo, si no llevaron cálculo, pues las vieron seguro en geometría o en geometría analítica. Entonces, denle una checadita qué es una función, porque vamos a hablar de las distribuciones de probabilidad y resulta que las distribuciones de probabilidad son funciones, ¿no? Ojo, nada más vamos a hacer como una breve analogía, no, o sea, no va a ser una clase de funciones, ¿no? Que esto es una función, más o menos así, les voy a hacer un dibujito ahí, que suelo hacer y vamos a ver qué es una función, ¿no? Y después, ahora sí, vamos a vincular lo de las distribuciones de probabilidad con las variables que acabamos de ver, ¿vale? ¿Vale? Y ahí ya vamos a empezar ahora sí propiamente con lo que va a ser de utilidad ya directamente para nuestro curso, ¿no? El texto de probabilidad es útil, pero es como para que vayamos sabiendo de qué hablar, ¿no? Carlos. Nada más, es que llegué un poquito tarde, perdón, no es culpa. Pero, entonces esos tres ejemplos son de variable continua. Estos de aquí sí. Ajá. Ah, ok. Y otra cosa. Nada más por mera curiosidad, ¿se puede definir la función como, bueno, y es igual a x, más o menos, muy sintetizado? Y si quiere ya puede concluir la grabación, Daniela, para que ya no nos extendamos más. Sí, básicamente, o sea, las funciones se definen